A ver, ¿quién me pedía acceso? Yo, buenas salas. A ver, ingresen, por favor. Ya estoy en sala de espera. Ya, lo que bueno, yo ahorita que estoy grabando, lo que les decía era que eh, este video nos mostraba cómo evoluciona los diferentes procesos de las formas de producción que se tenían en la tierra, originalmente cazadores, luego recolectores, el tema de la agricultura surge, y puntualmente las poblaciones generaban su producción, esa producción en algunas quedaba en exceso, y esa producción en exceso generalmente se comercializaba. Y bueno, el video va a entender de que este surgimiento, este intercambio, que se denomina trueque, el entregar a otro lo que ellos desean y yo recibir también en contraparte algo, en cierta medida ayudó inclusive hasta evitar guerras, ¿no? Aquellas poblaciones que tenían excedentes, esos excedentes los intercambiaban con otros. Luego de eso les decía de que si, el trueque servía, pero el problema que surgía era el tema de la coincidencia con relación a lo que yo quería intercambiar, la coincidencia con el otro, y el problema también que surgía era el hecho de tener igualdad en el valor que yo le daba al bien. Entonces, esa dificultad de poder tener coincidencia con otro que tuviera lo que yo deseaba y que yo tuviera lo que él deseaba, y a eso le sumaba el hecho del valor que le asignaba a los bienes que se intercambiaban, generaba un conflicto, generaba un problema. En cierta medida surge como alternativa tratar de buscar aquellos, en una primera instancia, aquellos bienes y posteriormente el surgimiento ya de monedas específicamente, pero al principio se comenzaba a tratar de manejar ciertos bienes que representaran ese valor. Y podemos ver las diferentes cosas que se utilizaron, ¿no? Vimos que se utilizaban granos, vimos que se utilizaban metales preciosos, vimos que se utilizaban una serie de cosas que servían como esta equivalencia para poder intercambiar bienes, ¿no? Tratando justamente de buscar eh, evitar ese problema que nos generaba el trueque, el problema de la coincidencia, y tener una mercancía que sea común para todos, que podamos intercambiar y que represente valor. Eso evoluciona en el tiempo, aparece ya el uso de lingotes, los lingotes acuñados, posteriormente reducían el tamaño de esas piezas de metal que representaban valor, hasta que finalmente surgen monedas, surgen también equivalentes en papel, que puntualmente son los billetes, y hasta llegar a lo que actualmente es la moneda. Y la moneda el dinero busca o fue un desarrollo tecnológico en realidad porque implica conocimiento, pero la gran bondad es que permitía que todos deseáramos eso, todos quisiéramos ese dinero, y ese dinero me permitía a mí representar el equivalente de valor de algún bien. Y de tal manera que si todos los demandaban, obviamente todo el mundo lo más seguro es que lo aceptaba, y podíamos establecer un valor justo para poder intercambiar el bien. Surge entonces el dinero y bueno, esto es lo que nos muestra en cierta medida el video. El video también tiene o tenía cuestiones interesantes porque nos hace ver que el dinero, y hoy día que ustedes van a presentar algunos de sus artículos, nos hace ver también que el dinero no es algo frío, sino que también intervienen emociones, intervienen, o el dinero genera ciertos tipos de comportamiento en las personas. Y, en esa figura podemos ver la figura del esclavismo, donde se utilizó al ser humano como mercancía, inclusive como moneda de pago para poder adquirir, para poder comprar, para poder vender, ¿no? Ese deseo por querer obtener riqueza llevó inclusive hasta que el ser humano, por ambición al dinero, intercambiara a propios seres humanos para poder obtener esa riqueza. Vimos también que algo parecido ocurría en China, ¿no? En China con el tema del opio y con el tema del té. Puntualmente Inglaterra le interesaba el té que producía China, y tácitamente Inglaterra mete en el consumo de la droga, esta droga
que es tan común en ese país, el consumo del opio, y por la ambición de querer tener esta mercancía y obviamente con esa mercancía comercializar a nivel mundial, introdujo tácitamente a este país en el consumo del opio. Y también vemos un dilema ético que nuevamente pone en riña lo que es el deseo de buscar riqueza sin importar el resto de seres humanos. Hasta llegar ya a tiempos más actuales donde seguimos viendo problemas éticos al momento de querer alcanzar el dinero. Una de las explicaciones que daban de por qué a qué se debe este hecho de que el hombre generalmente persigue conseguir el dinero, ya en investigaciones más actuales, se hizo lecturas de escáneres de los cerebros y se podía ver que aquellas personas que ganaban dinero, generalmente las partes del cerebro que se iluminaban, perdón, eran las mismas partes del cerebro que se iluminaban en una persona que consumía cocaína. Lo que quiero decir con esto, lo que daban a entender es que el consumo de cocaína, al momento de consumir cocaína, si ustedes han leído un poquito cuáles son los efectos de esa droga, genera niveles de placer, niveles de felicidad que marcan ciertas partes de su cerebro, actúa sobre su cerebro. Y esas mismas partes se ven estimuladas al momento de que un sujeto gana dinero. Y eso podría dar a entender por qué es tan adictivo el hecho de poder obtener dinero, el hecho de ganar dinero, el hecho de que puede generar ese nivel de placer, ese nivel de felicidad, de satisfacción que da igual el hecho de consumir una droga. El video también presenta una serie de visiones futuras, si bien es cierto el video es bastante viejo, pero aún topaba el tema, y algunos de ustedes creo que mencionaban el hecho de que el, el dinero, en algún momento podíamos ver que se podían manejar otras formas que podrían ser el dinero, pagando a través de un chip, pagando a través de algún tipo de marca, ¿no? Y esto entrando también en el campo religioso, algo que los dicen algunas culturas, de que en algún momento no se va a poder comercializar si no tienes una marca en específica, inclusive algunos los ligan con este tema del hecho de tener, por ejemplo, ya en nuestras tarjetas de crédito, en nuestras tarjetas de débito, tener unos chips incorporados en los cuales no podemos comprar y vender. La cosa va más allá de la ciencia ficción, inclusive si ustedes también investigan un poco, ya existen tatuajes que uno se puede hacer y esos tatuajes guardan información que le permiten a usted identificarlo. Es decir, que no necesariamente tienes que implantarte un chip ni cargar una tarjeta, sino que de repente teniendo una marca puntual en la piel, que implica un tatuaje que puede guardar información, con esa información eh, se pueden dar estos procesos o servir igualmente que lo que se hace con una tarjeta de débito o de crédito. Entonces, todo esto giraba en torno a lo que es el mundo del dinero. Creo que lo que he dicho resume en gran parte lo que ustedes vieron, lo que ustedes analizaron en el video. Ahora, tratando de enlazarlo con el trabajo que ustedes han hecho, y a esta altura se supone que ustedes comenzaron a investigar, tienen información de lo que leyeron, cada uno de los artículos que en esta noche ustedes van a presentar, y se darán cuenta de que en cierta medida, algunos más, otros quizás un poquito menos, pero igualmente tienen un nivel de relación con lo que nosotros hemos estado revisando. Entonces, en esta noche vamos a revisar este contenido para, al final, cuando ya terminemos las exposiciones, yo voy a tratar de hacer como una especie de resumen, donde el objetivo es poder ver características del dinero, propiedades del dinero, y poder ver estos factores principales que hicieron o generaron esta evolución en el mundo. Bueno, eso es lo que tendríamos pactado para el día de hoy, avanzar en el tema de exposiciones y probablemente en la siguiente clase ya cerrar con este tema, pero ya con un resumen y tomar ciertos hitos importantes que me gustaría que ustedes lo tengan en la cabeza. Bien, partiendo de esto, me gustaría tener ya la presentación del primer grupo. ¿Quiénes conforman parte del primer grupo? Los grupos están numerados. Grupo 1 tiene por favor ya su presentación. Nosotros, profe, buenas noches. Muy bien, Carlos.
Listo. ¿Qué tema te tocó a ti? ¿Me recuerdas, por favor, hasta que abro el... A nosotros nos tocó la sociología moral del dinero. Muy bien, perfecto. De Viviana Célice, creo que es la autora, ¿verdad? Creo que es Viviana Célice es la autora, o de Ariel Wilkins, no recuerdo bien quién era la De Ariel Wilkins, profe. Ariel Wilkins, perfecto. Solo dejan abrir un archivo para tener claro quiénes están acá. Muy bien, a ver, entonces el primer grupo teníamos a Aguirre, teníamos a Carrera, Gaibor, Cusme y Torres. ¿De acuerdo? Ellos forman parte de tu grupo, Sociología Moral del Dinero. Perfecto. ¿Tienes la diapositiva para poder presentar? Ya le digo a una compañera que proyecte, profe, que yo tengo un poquito de problema con la señal del internet. Ya. Profe, Entendería que sí buenas pueden proyectar. noches. Sí, buenas Disculpe noches. que una amiga se le fue el internet y me dice si la puede dejar entrar. Pido un favor. Nosotros ya comenzamos la clase, avancemos en la clase. Luego tendrán el acceso al video para que puedan entrar. Ahorita comencemos con la clase y no interrumpamos más de la clase. ¿Ya? Vamos a avanzar con el tema de clase. Luego, más tardecito abro un espacio para que puedan ingresar. Ahorita comencemos con la clase. Listo, Carlos, ¿tú tienes la batuta o qué persona te va a ayudar con el tema del acceso, el tema de la proyección? Nicole, profe, mi compañera Nicole. Muy bien, Nicole, por cuestión de tiempo, vamos. Quiero saber si puedes proyectar, entendería que si puedes proyectar la información. Sí, profe. Muy bien, Nicole, vamos. Eso demos espacio a los rezagados un poquito. Nicole nos prepara la presentación. Ya. Ingresen los niños que faltan, avísenle, por favor. Se está compartiendo ahí, profe. Perfecto, si la pueden proyectar completa sería ideal. Ahí. Ya, perfecto, lo tenemos en pantalla. Listo. Ya. Buenas noches, compañeros, profesor. Nosotros somos del grupo 1, nos ha tocado la sociología moral del dinero. Nuestro grupo está conformado por Walter Aguirre, Edgar Carrera, Tania Cusme, mi persona Carlos Gaibor y Nicole Torres. La sociología moral del dinero. En base al artículo que hemos leído, presentaremos el desarrollo que existe en la vida popular y cómo este causa en cierta manera la pérdida de valores morales hacia este entorno. Lo que nos quiere decir es que mediante este artículo nosotros desarrollaremos el tema, cómo afecta el dinero a las personas, cómo afecta a las personas en la toma de sus decisiones, en tanto de buena manera o de una mala manera. Sería tanto el bien como el mal. La moral es una disciplina que estudia el comportamiento de las personas en cuanto al bien o al mal, como ya lo había dicho. Tomando esto como referencia, podemos decir que la sociología moral del dinero estudia el comportamiento de las personas en relación con el dinero y cómo éste puede influir en sus acciones en un entorno popular. Como ya lo habíamos comentado en las clases pasadas, en un tema que debatimos, el dinero puede hacer que personas se dañen el corazón, que quieran más de lo que ya pueden tener. O sea que
em, que hagan que les hace actuar de una forma no moral, que no está pegada a las normas morales. Esto sería en el caso de los narcotraficantes que se lucran por, por medio de cosas malas, que venden dinero, lavan dinero, y todo esto conlleva a estas malas decisiones. Tenemos también el capital moral y la agencia sociológica. En este tema, cogimos lo principal que nos salió porque era un tema bastante extenso, entonces escogimos la sociología a establecer una relación privilegiada con los hechos y actos morales. Pese a que aparecen persistencias a lo largo de la historia de la disciplina, tiene momentos de declive. Esto lo dijo Faron en el 2004. También tenemos que Healing y Weissing exponen los puntos cruciales que emergen de la sociología moral, que tenemos como primer punto la vinculación de las dinámicas morales y accesos de recursos de poder. El punto número 2, tomar en cuenta la complejidad de los significados morales que se atribuyen a personas, accesos y sucesos. El punto 3, que conecta conexiones sociohistóricos y dinámicas morales. En este artículo también nos sugiere un concepto de capital moral, que es como que nos da como entender que es un medio de conceptual, apto para hablar de una triple exigencia. Las personas también en la sociología se miden y se comparan y se evalúan por el tiempo de sus virtudes y sus virtudes morales. También se dice que son totalmente reconocidas por estas. Tenemos también una vía de acceso, que esas son las acumulación de capital moral de las personas, que esto pueden ser una vía de acceso a recursos de poder, está litigada con la competencia de imponer sus esquemas, aparición, evaluación, pero también el capital moral se encuentra en controversia sobre las virtudes valoradas en cada contexto, con expresiones de una dinámica conflictiva. Otro tema del artículo fue el dinero y la capital moral. En sabemos que se reconoce en la década de los 80 y tuvo el motor principal en las redes sociales de la economía y de los conceptos. Y se dice que también es una red de confianza. El concepto de capital moral es un modo efectivo, pues prevalece el dinero y se transforma en virtudes y los valores morales mercantiles. Estos pueden ser formales, informales, familiares, barriales, políticos, religiosos e ilegales. También se dice que es un gran clasificador social a través del cual se juzgan virtudes, defectos que jerarquizan a las personas. También se dice que ser pagador, cumplido, respetable, generoso, trabajador, desleal, incumplido y vago son los que se toman como juicio morales a las personas. Y estas luchan por alcanzar o imponer o expresar esos juicios. Ya, en la sociología moral del dinero intenta demostrar que se constituyen jerarquías, como ya antes mencionado. Algo que queríamos nosotros citar es que el dinero pone a prueba. Según Baldwin y Trendor de 1991, habla que las personas y sus vínculos sociales. La sociología moral y el dinero es aquí el que presenta y analiza este círculo y deja en sí establecido de lo que se trata. A la par también se habla de las virtudes y se acumula y el capital moral de las personas. Y tenemos también el tema de la economía popular de la sociología del dinero. De aquí analiza y define las prácticas y las relaciones sociales. Un ejemplo que da en el artículo es la pobreza, que se cataloga en la escasez de la economía social.
Se dice que también la economía popular está atravesando por lógicas y etiquetas que se cantan por sí solas. La sociología moral del dinero en primer lugar es una apuesta a construir la popularidad y dinámica monetaria. Yo les voy a hablar. Yo les voy a hablar sobre la sospecha del dinero. Hay cierta recepción que dicen que el dinero es como un elemento que distorsiona las virtudes humanas. También se dice que es un ácido social que otorga la independencia. Este siempre puede convertirse en otra cosa que independencia, que siempre puede convertirse también en dinero ya. Las sospechas son cruciales para definir una disposición alterna. Cuando aparece la sospecha, proviene el dinero que circula en el mundo popular, cargado de estigmas y perjuicios. Bueno, les voy a hablar sobre los tipos de sospechas que hay. Ahí está la sospecha de dinero en actos sociales, la sospecha de dinero del consumo y la sospecha del dinero en mercados populares. A ver, chicos, les pido un poquito de orden. A ver, hasta ahorita han leído muy bien. Han leído muy bien. Pero hasta ahorita no estoy comprendiendo nada de lo que me están presentando. Podríamos regresar nuevamente al tema en el tema que está manejando Tanya. Regresa, por favor, a la anterior diapositiva. Ya. ¿Puedes explicarnos puntualmente qué significa esto que tú has colocado acá? A ver, me dice, hay cierta recepción que dicen que el dinero, no sé si sea recepción o percepción, no sé qué está Es bien. percepción. ¿De qué semestre son ustedes, chicos? ¿De qué semestre son ustedes? Séptimo. Séptimo semestre. Muy bien. Y esto es una llamada de atención general para todos los grupos que van a presentar. Estamos en séptimo semestre y las presentaciones tienen que ir acorde al nivel en que están. No es solo copiar, no es solo pegar, no es solo leer. Por eso se les asignó un tiempo para que los grupos revisen la información y analicen la información que van a presentar. ¿De acuerdo? No es solo leer. Lo que me interesa es que pongan información que ustedes vean y que nos sirva para explicar y comprender todo lo que estamos viendo. Vamos en este momento a tratar de entender con Tanya, vamos a tratar de entender qué implica la sospecha del dinero. A ver, yo voy a leer, Tanya, y te voy a pedir que me vayas complementando para tratar de entender a qué se refiere. Dice, hay cierta, asumo que es percepción, hay cierta percepción que dice que el dinero como un elemento que distorsiona las virtudes humanas, que disuelven las sociales, etcétera. ¿Así está bien redactado? Pregunto, ¿está bien copiado así? Bueno, sigo leyendo. Dice, se dice también que es un ácido social, pero otorga independencia. Este siempre se puede convertir en otra cosa, pues también dicen que el dinero es poder. A ver, ayúdame tú a leer, Calla, porque ustedes han elaborado. No entiendo primero que no tiene sentido el párrafo que están colocando. No sé qué quieren dar a entender aquí. No se entiende la lectura. ¿Qué quieres dar a entender aquí?
Nicole, no sé si me ayudas ahí. Ya, a ver. A ver, vamos leyendo suavecito, Nicole, porque también quería regresar a revisar contigo la parte que tú leíste, porque hay cosas que me interesaría poderlas desglosar para poderlas entender. Repito, cuando yo les asigne un trabajo, y esto va para todo el grupo y todos los grupos que están escuchando, les asigno un trabajo, y no es que vamos a copiar la información y a pegarla acá, sino que tenemos que procesarla. Por eso hay espacios que se les dan a ustedes para que procesen esta información, conversen entre ustedes. Quizás el artículo no puede tener toda la información, pero ustedes tienen una herramientas maravillosas para poder buscar un poco más sobre esto. ¿Ya? Busco el autor, busco otros artículos que haya escrito el autor, busco con relación al tema que otras cosas se han escrito y complemento. Eso hace un estudiante universitario. Eso hace un estudiante que investiga. ¿Ya? Entonces aquí quiero sí que me ayuden a desglosar esto porque este artículo es rico, es interesantísimo, porque comienza a presentar una relación entre la moral, el capital moral que tiene un ser humano y cómo el dinero influye sobre ese capital moral. ¿Ya? Y permite, y el autor presenta una serie de clasificaciones que resultan de esta mezcla del uso del dinero y el capital moral que puede tener un sujeto. Entonces, quiero entender esta primera parte. A ver, las sospechas del dinero, ¿qué son? Si podemos ir detallando cada una de estas partecitas de aquí de lo que está presentando. Vamos. Ya, en la sospecha del dinero nos da a entender, o sea, lo que tenemos en el artículo fue que en esta parte habla sobre que el dinero es un medio que hace que las personas cambien sus virtudes. Podemos ir revisando poco a poco el texto para irlo entendiendo, porque entiendo que colocaron esto porque hay alguna importancia en lo que pusieron. Esta cantidad de texto que hay aquí, lo colocaron porque ustedes lo consideraron que era importante. Y quiero ir leyendo cada una de las partes y que me lo vayan explicando qué implicaría. A ver. Hay cierta recepción que dice que el dinero, como es un elemento que distorsiona las virtudes humanas, que disuelven las sociedades. Se dice también que es un ácido social, Paso a paso. pero A ver, que paso. Tranquilo, relájate. A ver, entonces lo primero que estás dando a entender es que el autor lo que presenta aquí, o te dice que el dinero es algo que puede influir en cierta manera, en forma negativa, sobre las virtudes de un ser humano. Es decir, sobre aquellas cosas positivas que puede tener un ser humano, el dinero puede incidir o puede erosionar esas virtudes, cambiar esas virtudes. Es lo que entendería, ¿verdad? Inclusive dice que es llamado como una especie de ácido social por otorgar independencia. ¿Ya? ¿Ya? Entonces lo que me están diciendo es que el ser humano, al ser expuesto al uso del dinero, puede en algunos seres humanos causar una especie de efecto negativo, ¿verdad? ¿O no? Sí, muy bien, ya. Sigamos, vamos. ¿Qué más tenemos? ya dice que también el dinero se puede convertir en otra y que el dinero es poder, pero que es un medio que no tiene fin, o sea, que se puede transformar y que de ahí viene la sospecha, porque no se puede controlar completamente. A ver, dice, se puede convertir en otra cosa, pues también dicen que el dinero es poder. Por último, el dinero es un medio de medios. No tiene fin su capacidad de transformar. Y de ahí provienen las sospechas, pues es un poder que puede controlar completamente y que genera sospechas. Miren, a ver, nuevamente les pido, lamentablemente les tocó primero, ¿ya? Se supone, repito, que si a mí me asignan un trabajo, al menos debería ser un poquito cuidadoso en lo que voy a presentar. Solo he tomado un párrafo de su presentación y este párrafo no tiene coherencia.
deben de cuidar el material que presentan, porque no es solo venir y presentarse, sino que están cumpliendo con un trabajo que se les asigna y ese trabajo tienen que pulirlo. Y esto va para todos los grupos. Ya, sigamos al siguiente párrafo. Tratemos de entender. Asumamos que este párrafo lo escribimos mal y se nos dañó. Muy bien, vamos al siguiente. Las sospechas son cruciales para definir una posición subalterna, cuando aparece la sospecha proveniente del dinero que circula en el mundo popular, cargado de estigmas y prejuicios, y a continuación hablamos del tipo de sospecha. Muy bien, nos va a presentar algo que ellos llaman las sospechas, que todavía no lo entiendo qué serán las sospechas. Pero bueno, vamos viendo qué implicaría más adelante y trataríamos de inferir qué es una sospecha. Ya, Vamos chicos, aquí vamos. la sospecha por actos sociales. Y en el artículo nos dan un ejemplo. Y el ejemplo habla sobre, o sea, nos narran una historia de la cual nos dicen cuál sería el ejemplo de esa sospecha. Ya, nos dice que en actos sociales se trata de un ejemplo, por decir, una persona que dona o da dinero a una fundación y esta fundación hace la mitad de lo que tiene previsto hacer. Y la persona que dona el dinero, pongámosle Mari, que es el del ejemplo del artículo, no sabe qué pasó con la totalidad del dinero porque no está hecho todas las obras planteadas. Ya. Ya, y en el segundo, que dice de las sospechas en el consumo. A ver, no entiendo bien aquí el ejemplo. He revisado este artículo y hay ejemplos que te muestran lo que implica esta sospecha. ¿Puedes leer en sí el ejemplo? Si tienes el texto, léelo por favor para tratar de comprenderlo a qué se refiere. Porque lo único que te entendí es que hay una persona, Mari, que tenía un cierto presupuesto y ese presupuesto finalmente Hicimos estaba un destinado ejemplo. para hacer cosas, pero que no se Ah, alcanzaron. es que hicimos un ejemplo nosotros, refiriéndonos más o menos en el ejemplo del artículo. Ya, pero Pero sí, ¿tienes el ejemplo del artículo para poderlo entender? sí. Por favor. Las hijas de Mari empezaron a cobrar algunas becas para que fueran a la escuela. El dinero se sumaba con otro tipo de transferencias condicionadas provistas por el Estado. Según datos oficiales del gobierno argentino, en el 2004 y 2013 se triplicó el porcentaje. El porcentaje de los hogares más pobres que recibían asistencia monetaria. Al mismo tiempo se decretó el porcentaje que recibía una especie de alimentación, ropa, etc. La centralidad creciente del dinero público con las políticas de asistencia lo convirtió en un transporte de privilegios, de prejuicios y estigmas, sobre todo de estos sectores. Ya, ahí acaba el artículo, o, perdón, el ejemplo. No. Vamos. Will y Horns 2013 muestran cómo en Argentina los sectores públicos y miembros de las clases medias, pero también de las clases populares, convierten este dinero en artefactos de evaluación moral sobre los pobres. Estos empezaron a ser juzgados moralmente a través del dinero. Bajo esta pieza del dinero se transforma tanto las autoridades de juzgar como de condenar. La autoridad que asume una parte de la sociedad en relación a los pobres y el dinero que recibe por parte del Estado. Desde el punto de vista del derecho de tener o no una proyección social monetaria por parte de los más necesitados pasa a convertirse en un tema de discusión y quienes optimizan lo hacen como la potestad de juzgar los usos del dinero. Los jugadores se convierten así en emprendedores morales. A través del dinero público y este se vuelve dinero sospechado. Cuando la transferencia condicional de dinero pauta el paradigma de las políticas sociales, resulta casi imprescindible considerar que los litigios sobre el dinero público expresen conceptos monetarios del orden social. Ahí termino. Ya. ¿Qué entenderíamos por eso?
¿qué se te viene a la cabeza? Me está hablando de dinero público, me está dando, o sea, a ver, trata de desarrollar tu la idea. Vamos tratando de explicar esto que sería la sospecha del dinero en actos sociales. ¿Por qué se habla de la sospecha del dinero? Y puntualmente en este tema de actos sociales? Quiero entenderlo con el ejemplo que tú pusiste. Lo que estoy viendo es que hay un flujo de dinero que entrega el Estado y eso está canalizado para la gente que, por ejemplo, recibe becas o ayudas de algún tipo, ¿ya? Eh, ¿Cómo se relaciona este tema de las sospechas del dinero con los actos sociales? ¿Qué entendiste de esa partecita? ¿O Yo alguno del creo grupo que que entendió? se relaciona por el hecho de que dice que se reparten las cantidades que se van a entregar ¿Ya? y que se vuelven jugadores los otros porque realmente no se sabe si realmente se está haciendo esa repartición bien, El uso adecuado del dinero. uso adecuado del dinero y si es que el dinero va o no va, porque supongo que tampoco van a tener un control total de la situación, si no quieren ver los resultados y tal vez los resultados no han surgido como esperaban. Ya. A ver, tratando de explicar esto. O sea, la problemática aquí es que como en todo país, aquí en el Ecuador también ocurre, hay un flujo de recursos que van de la parte pública para ayudar a los pobres, ¿no? Pero ese dinero que se asigna a los pobres, hay ciertas personas que se vuelven en emprendedores de moralidad. En cristiano lo que les digo es que al analizar estos flujos, ellos critican sobre el uso adecuado del dinero. Por ejemplo, le pagan el bono a una persona. Y ustedes tienen que haber escuchado que ese bono que se le paga a la persona dice, pero si esa persona es joven, pero si esa persona usa el dinero para comprar un celular, pero si esa persona utiliza el dinero para simplemente comprar la tarjeta del celular, ¿no? Eh, a lo que voy es que el hecho de esta asignación de dinero a una persona pobre es como que genera una especie de estigma. E inmediatamente la sociedad comienza a hacer que las personas critiquen a estas personas con relación al uso del dinero. Por eso se llaman las sospechas del dinero. Lo que yo pienso que podrían haber hecho. Y comienza este tema de que unos critican, que se sienten en una posición moral diferente con relación a aquellos que reciben estos flujos y que supuestamente estarían haciendo un uso inadecuado de estos recursos. A eso se refiere este artículo. Si bien es cierto, lo hacen con relación a la información, el autor es argentino, él lo hace en relación a la realidad que él conoce, que es Argentina, pero eso lo pueden ver también aquí en Ecuador. Entonces existen sospechas con relación al uso del dinero en actos sociales. El hecho de donar, que yo dono, y yo digo, bueno, le dono a esta persona, pero lo más probable es que si le dono, le doy dinero y esta persona lo utiliza para fumar, lo utiliza para gastar en droga, lo utiliza para comprar cosas que no son lo que él debería utilizar para, por ejemplo, para comprar comida o para ayudar a los hijos. No sé si me doy a entender, eso pasa en realidad. Este flujo de dinero o esta cantidad de dinero que se le asigna, a veces quienes los asignan es como que tienen, solamente por el hecho de darlo, como que sienten el nivel moral para poder criticar lo que el otro usa o lo que el otro hace con relación a este dinero. Es en letras más, en letras menos, lo que quiere presentar aquí el autor. ¿Se comprende lo que planteo? ¿Tiene sentido lo que les planteo? Niños, esto para todos, niños. Sí, muy bien. Quizás con los siguientes ejemplos podamos entender un poquito más este otro tema. Sospechas del dinero, ahora con el consumo. Ya, asimismo como María anhelaba comprar una heladería con el plástico de sus comadres, a sus hijos compraba zapatillas o ropa con las tarjetas de las casas de indumentaria. Y algunos de sus vecinos pagaban créditos personales de tantas agencias que abrieron cerca del Villan Olimpia en los últimos años. Muchos de ellos aprovechaban la oportunidad que una tienda les brindaba para adquirir muebles o electrodomésticos a largo plazo, bajo condiciones acordes a sus posibilidades de pago. Todos participaban en las nuevas conexiones, en las ofertas del crédito y en el consumo de las clases populares. En diciembre del 2009 organizó una encuesta sobre consumo y crédito entre estos sectores. La descripción de los hogares según los bienes que se poseían detallaban que entre un 70 y 100% de
integrantes poseían teléfonos celulares, equipo de música, heladeras, lavarropas, televisores y reproductores de DVD. El papel del crédito marcaba la lógica del consumo. Había accedido a estos bienes por la obtención de créditos para televisores, de un 44%, reproductores del DVD 34%, lavarropas 47%, heladeras 66%, equipo de música y celulares 52%. Las nuevas infraestructuras monetarias han sido dinamizadas, tanto por las políticas públicas orientadas a mejorar los ingresos de los sectores de menos recursos, como para las estrategias de las empresas para incorporar nuevos clientes luego de la crisis económica y social del 2001. Esta incorporación al consumo estuvo marcada también por sospechas con respecto al dinero, al consumo. Figueroa en el 2013 analizó las percepciones negativas sobre el uso de teléfonos celulares o ropa deportiva de marca por parte de los jóvenes de las barriadas populares de Gran Buenos Aires. La sospecha sobre este dinero, argumenta Figueroa, asoma a través de la premisa moral de la irracionalidad que supone a las personas por escasos recursos, distinguen sus ingresos a otros bienes. Destinen sus ingresos a otros bienes. Ese es el ejemplo. Ya, muy bien, ¿qué significaría? El resto del grupo te puede ayudar también. O sea, el resto está aquí, asumo que leyeron todos y están para poder colaborar. Si alguien más desea explicar esta sospecha del dinero con relación al consumo, podría hacerlo. ¿Qué implica esto? La sospecha en relación al consumo sería lo que, como nos está hablando en el ejemplo, que por qué las personas de escasos recursos tenían esos consumos que sacaban televisores, electrodomésticos, pudiendo utilizar esos recursos que les daban en mejores cosas, porque se los gastaban en ropa de marca, en los electrodomésticos, y o sea, ahí viene la sospecha de por qué esas personas teniendo escasos recursos malgastan los bienes malgastan los bienes del Estado comprando cosas innecesarias, que sería. Ya, pero estos no son bienes del Estado. Estas son cuestiones de crédito que te dan, entendería que te dan las tarjetas de crédito, no te las da el Estado. Y lo que más o menos se entiende es que al ver ellos la oportunidad de una oferta, de una promoción, ellos ven la oportunidad de comprar, sacar a crédito y gastan el dinero en cosas que no les van a dar tanto provecho como comprarse ropa para el momento, comida, medicina, y más bien piensan en el electrodoméstico, en televisores, en DVD, en todo lo que no se nombró. Ya, pero comprar electrodoméstico no es malo. Yo, por ejemplo, lo que estoy escuchando es que ahí había unas personas que compraban heladeras o refrigeradoras, en otras palabras. Esas refrigeradoras, por ejemplo, una persona humilde se pone un pequeño emprendimiento de vender bolitos, vender, no sé, cualquier cosa congelada y con eso puede tener plata. O sea, pero ¿qué implicaría este tema de las sospechas del consumo? Bueno, aquí nuevamente viene el mismo tema de que el ser humano al ocurrir algo se siente en una posición moral de poder juzgar a otro, ¿no? Entonces, lo que quiera entender el autor es que en cierta medida estas personas que no tienen altos niveles de ingreso, hay algunos que también tienen acceso a alguna tarjeta de crédito, ¿no? Aunque sean montos pequeños, pero pueden utilizar esa tarjeta para poder comprar cosas, ¿ya? Y comienza el tema de discusión, justamente como ustedes también nos presentaban, de por qué estas personas, en lugar de canalizarlo, no todos lo canalizan de repente para utilizar ese crédito y generar actividades productivas, sino que a veces, por ejemplo, cuestionaban el hecho de que un joven utilizara ese dinero para poder comprar ropa de marca y de esa manera lucirse, ¿no? Entonces, nuevamente aquí vemos un tema de la relación entre la moralidad y cómo, en este caso, el crédito de consumo
se utiliza el dinero relacionado para poder comprar cosas que no necesariamente podrían ser de gran beneficio para los sujetos. Y por eso es que habla aquí de esta sospecha en el uso del dinero con relación al consumo. Ya, siguiente. Sospechas del dinero en mercados populares. O sea, en los dos casos que han presentado los compañeros, tácitamente se ve este tema, ¿no? Hay un sujeto que asume una posición moral y él critica el uso del dinero de una persona que en teoría está recibiendo estos beneficios. Eso es lo que por lo menos de manera general transfieren este par de ejemplos. Vamos a ver con la sospecha del dinero en mercados populares. Ya, la vida económica de Mari se inserta en el mercado popular de la salada. Esta dinámica no se basa únicamente en las causas locales. Mari obtenía su ganancia de lo que algunos han denominado globalización popular desde abajo. Los mercados populares constituyen nodos de densas redes comerciales, por lo que circulan productos, muchos de ellos falsificaciones, con China como principal, pero no único, centro de reproducción. Xiomara 2011 desglosó las cadenas globales de personas y bienes que anudan lugares y etnias entre China, Paraguay y Brasil. Sus conclusiones parecen proyectadas también hacia las ferias gigantes del conurbano y sur, y otras que desplegan en Latinoamérica. En la salada conviven bienes importados con los productos locales en talleres informales y clandestinos. El tránsito de Mary por la salada se conecta con la dinámica transnacional y con la jerarquía monetaria que se emplea para interpretar el mundo popular, también transnacional. En la Unión Europea se clasificó a la feria como el mercado ilegal más grande de América Latina. Los medios locales constituyen a alta definición inmensa feria del trucho, feria de los productos ilegales más grandes de Latinoamérica, megaferias de productos truchos, pequeños polos de desarrollo ilegal, centro de ventas de mercadería falsificada más grande del mundo, el shopping de los pobres, la ciudad del este del conurbano, así adjetivos los diarios y noticias argentinas, sin prestar atención a cómo constituyen a construcción o una visión paralizada del mundo popular. Estas categorías de clasificación y percepción condenan formas ignobles y desjerarquizadas de participación en el mundo de la economía. Bajo estas categorías, las ganancias se obtienen en estos mercados, puesto que siempre son sospechadas. Bajo la forma de legítimos morales, el dinero presupone una lucha simbólica sobre el mundo popular. El dinero sospechado recoge una relación desigual de esta lucha, aquella capaz de representar el mundo popular desde la mirada parcial que acentúa en la impugnación y la condena. Estas piezas de dinero es crucial para definir una posición sublateral frente a las maneras denominantes de definir virtudes como el prestigio, el esfuerzo, el mérito o la justicia. Si el punto de vista absoluto es una representación discontinua del mundo social, de un lado acto y de otras personas morales, del otro lado acto y de otro lado personas no morales. La sociología moral elabora una perspectiva completa capaz de unificar lo que estas representaciones separan. Pensar en estos términos permiten unificarlos. Tanto reflejan la arbitrariedad que existe cuando las personas experimentan de manera absoluta sus juicios y evaluaciones morales, como evitar atribuirle a un individuo, grupo o universo social el monopolio sobre el mismo. Una sociología moral del dinero desestabiliza los juicios absolutos sobre el dinero sospechado y los reconstruye como puntos de vista entre puntos de vista. Frente a la presentación descontinua sobre una imagen más realista y concreta, proponen mostrar que no hay valor absoluto del dinero, tanto como condenarlo como para celebrarlo. Muy bien, ¿qué tomamos de acá? ¿Cómo explicaríamos esto?
Ellos hablan de la salada. Si ustedes leen un poquito, es como una gran bahía, donde puntualmente en la salada lo que se hace es comercializar productos, pero es un gran mercado, ¿no? Pero lo criticable aquí es que se comercializan generalmente réplicas de productos que usted puede encontrar en un centro comercial, en locales comerciales, pero se comercializan acá. Pero si le quito ese estigma, este lugar es un lugar de gran movimiento para estas clases pobres, donde tienen una actividad productiva, se genera comercio y estas clases pobres pueden acceder a tener fuentes de recursos para sus familias a través de la comercialización de estos productos, ¿no? Entonces, aquí nuevamente hay una crítica, y la compañera lo mencionó, donde ciertos sujetos toman una posición moral superior frente a aquellos que reciben este dinero. Entonces, aquí se discute en cierta medida el hecho o el comportamiento de dudosa moralidad, en el sentido de que yo estoy vendiendo una réplica de un producto que no es legal, una marca que no me pertenece. Pero el autor también da a entender de que esta actividad es la que sustenta o la que ayuda a sobrevivir a estos grupos de pobreza, ¿ya? Entonces, si ustedes toman los tres ejemplos que presentaron los compañeros, se ve nuevamente la misma posición. El dinero interviene y hay un sujeto que ocupa una posición aparentemente superior, que tiene un bastión de moralidad, y tiene, en teoría, con ese bastión de moralidad, critica a otros sujetos que reciben estos flujos de recursos, ¿no? Entonces, hay el hecho de que en esa posición de moralidad este sujeto critica el uso adecuado o no adecuado, o las fuentes de las cuales viene este dinero. Ya les voy a poner otros ejemplos para que ustedes lo puedan comprender. Hay unos ejemplos más sencillitos con los cuales van a comprender este tema. A ver, algo más aquí. Vamos, seguimos. Ya, piezas del dinero, vamos. Bueno, habla aquí que el dinero sospechado que tiene dominar el régimen de opiniones sobre el dinero en las manos de los pobres. Habla también sobre el dinero cuidado, que invita a comprender cómo las familias socializan a sus hijos en ciertas culturas monetarias. El dinero ganado abre una mirada. Pues nuevamente, despacito, que los que han leído el artículo son ustedes, pero el resto no conocen sobre él. Vamos leyendo poquito a poquito y tratando de explicar. A ver, nuevamente. El dinero ganado. No, desde el principio. El dinero sospechado. El dinero sospechado tiende a dominar el régimen de opiniones sobre el dinero en la mano de los pobres. Ya, que era lo que habíamos planteado, ¿no? O sea, aquí el dinero sospechado, de manera general, lo que plantea es el uso adecuado o no adecuado, según ciertos preceptos morales, de ese dinero por parte de los pobres, ¿no? Esos flujos que llegan a los pobres, hay personas que critican sobre su buen o mal uso, ¿ya? En función de una posición de moralidad que estos sujetos que critican ocupan. Ya. Muy bien, ¿qué más? Ya, y el dinero donado capta todo lo que pone en juego cuando se transfiere el dinero hacia los pobres en calidad de ayuda. Estamos leyendo arriba, estabas arriba. Asumo que colocaste todas estas palabras para poderlo reflejar. Vamos desde arriba. A ver, la primera línea la entendimos. Continuemos con la siguiente frase. Ya, solo muestra la degradación o la condena, también como el dinero conecta a las personas a través de la esperanza, afecto, deseo, respeto, orgullo, odio y conflicto. Desde la perspectiva mencionada, resulta tan central como las piezas del rompecabezas, así como son múltiples, también lo son las opiniones y sentimientos del dinero. Rompecabezas del mundo popular implica descubrir las piezas del dinero que se componen por el dinero sospechado, entre otras. Ya. Muy bien, vamos leyendo estos cuadritos para tratar de entender a qué se refieren. Ya. El dinero prestado permite mostrar la centralidad de los procesos de endeudamiento y financiación.
Ya, el dinero militado es el lugar de dinero en la política popular, así como el dinero sacrificado, Perdón, la perdón, un relación entre... ratito. A ver, es que ahorita recordando un poquito lo que contiene el artículo, este artículo comienza a narrar una historia de una mujer que es una típica mujer que busca mantener a su familia, y en ese proceso de mantenerla, perdón, ella genera una serie de actividades para tratar de conseguir recursos de su familia, ¿no? Entonces, estos autores, al analizar el comportamiento de esta persona y ver las relaciones con otro, comienzan a identificar estos tipos de dinero. Uno es el dinero prestado, ¿ya? Y que dice, permite mostrar la centralidad de los procesos de endeudamiento. O sea, básicamente son esos flujos de dinero que vienen del hecho de que estas personas de clase pobre pueden acceder a ciertos eh, bienes utilizando, por ejemplo, las tarjetas de crédito. Lo que les contaba en el ejemplo de esta señora es que, por ejemplo, estaban en un barrio pobre y una vecina tenía acceso a una tarjeta de crédito. Y esa tarjeta de crédito se utilizaba o entre las vecinas se prestaban con la finalidad de poder acceder, por ejemplo, si no recuerdo mal en la narración de la vida de esta señora, ella compraba una refrigeradora para poder utilizarla, pero con finalidad productiva, ¿no? Entonces da a entender, repito, da a entender aquí que hay diferentes formas del dinero, en este caso la forma del dinero prestado, que es el acceso que en este caso tendrían estas personas al crédito, y cómo lo utilizan también para poder realizar sus actividades diarias. Luego de eso está el dinero militado. Esta señora, aparte de haber sido, bueno, era una madre de familia, mantenía a sus hijos, ella también se dedicaba a cuestiones políticas, trabajaba para cuestiones políticas. Entonces, ella recibía una ayuda, una subvención, una especie de flujo de dinero que provenía justamente de hacer estas actividades como de coordinación de grupos políticos. Por eso es que le denominan el dinero militado. Como militante política o como militante político, ella, por las actividades que hacía, recibía un flujo de recursos que también le servía para poder mantener a su familia. Ya. Vamos con lo siguiente. ¿Qué era el dinero cuidado? Ya, el dinero cuidado invita a comprender cómo las familias socializan a sus hijos ciertas culturas monetarias. ¿Esa me puedes explicar qué significa? En ese de ahí, es más o menos como los padres lo educan a los hijos y los hacen responsables del dinero, o sea, cómo repartirlo, cómo cuidarlo, ¿Eso porque era si no ahí? sabes, sí, ¿Así lo presentaba el artículo? no sabes lo que entendimos más o menos nosotros. Ya. Muy bien, a ver, vamos haciendo algo. Miren, si yo les califico ahorita, les pongo 0 por esto, porque no han podido defender las diferentes posiciones. Ya. Lo que necesito es que nuevamente preparen este artículo, lo lean, y una vez que lo lean, lo entiendan, presenten lo más importante con relación al artículo. La médula central de este artículo es la historia inicial que narra de esta persona, ¿ya? Donde cuenta todo esto que me sirve a mí para describir las diferentes formas del dinero. Pero necesitan leer. Es que hay Y partes que no se entiende, profesor, no, había cosas que de verdad no tenían sentido, no no, le encontraba la lógica. sí tienen sentido, sino que hay palabras complejas que tienen que buscarlas y obviamente razonar. Pero no porque no tenga sentido, con más razón, si no tiene sentido, ¿cómo tú vienes a darme un palo a mí para que yo con ese palo les dé a ustedes? Es que, profesor, de verdad que nosotros no entendemos muy bien y nosotros comprendimos también que usted quería en sí el tema, más no la historia, que hablemos más de la historia. Entonces, por eso nos centramos más en dar el tema de qué es esto, más no la historia. De acuerdo, lo que te Los estoy conceptos. diciendo, pero es que ni los conceptos me pueden explicar, por Dios. O sea, yo entiendo lo que ustedes me dicen, explíquenme, les voy a presentar los conceptos, pero ¿qué significan esos conceptos? O sea, no es solamente copiarlo, ponerlo y leerlo.
Eso no, o sea, lo que pido es que al menos hagan un proceso de buscar qué significa cada una de estas cosas. ¿Ya? Busquen el artículo, y de repente el artículo no se comprende, busquen el artículo, busquen otro artículo que haya escrito este mismo autor sobre el tema, y preséntenlo. Todo esto está escrito, ya está, son artículos viejos, no son tan nuevos, pero sí reflejan la realidad del tema del dinero. Les pido, por favor, vuélvanlo a plantear, pero ordenen la información, o sea, aquí hay información, si ustedes la leen, por ejemplo, también en esta lámina, ustedes leen y leen de seguido, no se entiende lo que están queriendo decir. O sea, entiendo que las ideas tienen una lógica, pero no ponen comas, no ponen puntos, sino que han copiado todo de corrido. Lean el artículo, lean el artículo. ¿Ya? Y vuélvanlo a presentar, porque aquí hay cosas interesantes que nos dicen. Por ejemplo, a mí sí me gustaría poder recordar este tema de lo que es el dinero prestado, el dinero militado, el dinero cuidado. Y por eso les doy el tip de que lean la historia y van a ver cómo en la historia justamente se identifican estos tipos de dinero. ¿Se comprende? Vamos a volverlo a presentar la próxima clase. Todos participan y todos trabajan bien. Muy bien, segundo grupo, vamos a seguir revisando en el tema de presentación. Vamos para hacer esto, simplemente vamos a tomarlo como una especie de ensayo. Pulimos esto y avanzamos con la próxima clase, en realidad con las exposiciones. Vamos con otro grupo. A ver, voy a tomar de manera aleatoria cualquiera de los grupos que están acá. Vamos con... Ya, vamos con ontología del dinero, el grupo el número 2. ¿Está aquí el grupo número 2? Sí, profesor, mi Ya. compañero va a proyectar. Bien, vamos con el grupo número 2. Quedaría pendiente hasta ahorita el grupo 1, que nos va a presentar un poquito más resumido y más concreto lo que tenemos en la próxima clase. Grupo número 2, vamos. ¿Pueden proyectar? Ya proyectamos, profesor, ya. Ok, buenas noches, profesor y compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y nuestro tema es ontología y funciones del dinero. Pero antes de abordar sobre el tema en específico, me gustaría dar una definición sobre el término ontología. Perfecto. Siguiente diapositiva, por favor. Tomamos como referencia a un autor, Ramírez, que para él la ontología es la rama de la filosofía que se dedica a reflexionar sobre los modos esenciales de existencia de las cosas. ¿Esto qué quiere decir? Que la ontología estudia el ser general y sus propiedades. O sea, se trata de determinar la existencia de las cosas en general. Una vez conocido este término, ahora sí vamos a abordar el tema. La siguiente diapositiva. Lo que se quiere dar de manifiesto en este artículo es poder establecer y comparar las perspectivas entre la ontología de la realidad social y la problemática de la función del dinero.
La primera perspectiva se trata o abarca la elaboración de una ontología de la realidad social del dinero. Y la segunda perspectiva, que es la funcionalidad acerca de del dinero. Ya lo vamos a explicar más adelante. Siguiente diapositiva. Ok, en las últimas 2 décadas se ha vivido se ha cuestionado el ser humano sobre la naturaleza del dinero. Y lo que pudimos ver en el artículo es que en un reciente boletín de regulación de la Unión Europea se plantearon dos conceptos acerca de la moneda. Uno es la concepción keynesiana y la otra es la monetarista. La monetarista entiende a la moneda como un invento producido como consecuencia de un cálculo racional dirigido a reducir los costos de transacción inherentes a los intercambios realizados por trueque. Y la concepción keynesiana considera a la moneda como una institución social anterior al intercambio de mercado y que condiciona su emergencia. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿qué es el dinero como tal? Si nosotros lo vemos desde una perspectiva visual o táctil, nosotros podemos decir que es un trozo de papel. Pero si bien es cierto, no podemos comparar o no podemos decir que solamente es un trozo de papel. ¿Por qué? Porque si yo arranco un papel de un cuaderno y simplemente es un papel, entonces si yo las comparo, las dos tienen las mismas cualidades físicas, pero no tienen el mismo valor. Entonces, lo que podemos ver aquí en la diapositiva es que tratamos de decir que el dinero es algo con lo que yo puedo comprar. ¿Por qué? Porque si yo me acerco a una tienda y donde venden mercancías, lo que yo hago es dar mi dinero y yo obtengo algo, obtengo un bien o obtengo un servicio. Entonces, eso que nosotros nos planteamos al principio como que si fuera es simplemente un trozo de papel, ahora nosotros lo determinamos como ese algo que a nosotros nos permite comprar. Ahora, pero ¿cómo me permite ese billete o ese dinero comprar? Lo que sea que me permita hacer ese billete no tiene nada que ver con sus propiedades físicas, que es lo que yo les indicaba anteriormente con el ejemplo de si yo arranco un papel, pues las dos tienen las mismas propiedades, pero no tienen el mismo valor. Pero entonces nos quedamos con el concepto de que el dinero nos permite comprar algo, intercambiar algo. Siguiente diapositiva que la va a indicar mi compañero. Buenas noches, profesor. Bueno, Listo. Al comprar con una tarjeta de crédito, esta nos permite realizar modificaciones sobre los números existentes en las cuentas corrientes en los bancos, pero nos podemos dar cuenta que en un sentido estricto que no es dinero. El dinero en la cuenta del banco no es propiamente dinero, sino una representación del dinero. El único dinero real sería el dinero en efectivo, lo cual lo podemos encajar con una concepción histórica del dinero que puede distinguir algo así como una distinción ontológica entre un dinero antiguo y un dinero moderno. El claro ejemplo que indica aquí esta diapositiva es que la ontología en sí está hablando sobre el dinero, pero las distintas maneras de ver el dinero, en efectivo o ya sea en una cuenta de ahorros, en una cuenta corriente de un banco, que sigue siendo dinero, pero de una manera diferente de verlo. Bueno, seguimos con... Ya. La investigación sugiere que se debe llevar a cabo una investigación que combine los conceptos ontológicos con la teorización concreta de las funciones en un marco genético de explicación. El autor argumenta que los modelos representacionalistas funcionan mejor para explicar el uso del dinero como medio de intercambio, mientras que los modelos performativos funcionan mejor para explicar el uso del dinero como unidad de cuenta o sistema de pago.
Y este diapositiva no iba, pero también lo voy a argumentar un poco. Searle rechaza hablar de objetos y prefiere sustentar su ontología en hechos, dado que según él, la ontología de la realidad social es una ontología de procesos, no de objetos. Primer argumento sea fáctico y el segundo trascendental. En el primer argumento se sostiene que a similares propiedades físicas no se obtiene el mismo resultado en un contexto concreto de aplicación. En el segundo se sostiene que la función que lleva a cabo el dinero en su comprensión inmediata, que es para cambiar, no depende de las propiedades físicas dadas. Esa es la última positiva. Gracias, profesor. ¿Es todo? Profesor, ¿Sí? no, me gustaría intervenir en algo que no es positiva, pero es importante mencionar. Ya. La ontología, si bien es cierto, pues en este artículo se trata de enlazarlo con las funciones del dinero, es lo cual no lo mencionamos, pero yo lo voy a mencionar en este momento. Y para ello existen 4 tipos de funciones. La primera es la unidad de cuentas. ¿Qué queremos o cómo podemos entender esto? Sabemos que esta cumple una función de determinar la unidad de valor o los precios que tienen los bienes, los productos o los servicios. Otra función puede ser como medio de cambio. Si bien es cierto, si yo, como les indicaba en el ejemplo anterior, si yo quiero ir a comprar algo, o sea, yo doy mi dinero y me dan a cambio un servicio o un producto. Entonces, por eso nosotros lo ponemos al dinero como un medio de cambio. Tercero, tenemos el medio de pago, que es el uso del dinero para cancelar obligaciones o deudas que tenemos con personas o instituciones. Y como última función, podemos decir que se lo ve como un depósito de riqueza. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero permite conservar el poder adquisitivo del presente al futuro, como un depósito de riqueza, debido a que podemos ahorrar dinero para conservar aquella riqueza y lo podemos hacer útil en un determinado tiempo, pero en un futuro. Ya, muy Gracias. bien. Muy bien, creo que han tratado de simplificar lo que es en realidad todo el artículo. A ver, procedo a explicar. Aquí hay una palabra que nos genera un ruido tremendo, que es la palabra ontología. ¿Ya? Y ontología puntualmente lo que implica es el estudio del ser y qué propiedades tiene este ser. En este caso, el estudio del ser que nos interesa a nosotros es el dinero. Y tratamos a través del estudio de ese ser, explicar a través de sus propiedades, explicar qué es el dinero. Por eso es que en la investigación que presentan los compañeros, ellos presentan entre las... No sé, Marita, si te pones donde estaban las propiedades del dinero que citaste. Tenías las propiedades del dinero, ¿no? Bueno, las mencionaste, creo. Ya, a ver, les repito. Entonces, miren, este artículo es un poquito heavy porque el artículo tiene que ver con filosofía. Y dentro de la filosofía hay una rama de la filosofía, la ontología, que lo que hace es tratar de explicar un ser a partir de sus cualidades, de sus propiedades. Eso es lo que hace la ontología. En cristiano, este artículo busca explicar qué es el dinero en función de esas características, propiedades que tiene el dinero. Y enfoca diferentes autores. Por ejemplo, los compañeros decían que el dinero, comenzaban explicando, si regresamos un ratito en las diapositivas, las puedes poner en grande. Hacemos el inicio. Más adelante, más adelante. Ya, a ver, ya aquí, por ejemplo. Aquí comienzan a tratar de explicar qué es el dinero desde 2 escuelas de la economía, ya, la monetarista y la keynesiana. Ellos tratan de explicar o tratan de mostrarnos en este artículo que se concibe como dinero justamente desde las percepciones de 2 escuelas que son la monetarista y la keynesiana. Para la monetarista, dice que la moneda es un invento producido como una consecuencia de un cálculo racional dirigido a reducir los costos de transacción inherente a los intercambios realizados por el trueque. Recuerdan ustedes que
el trueque nos generaba a nosotros como seres humanos ciertos conflictos. Esos conflictos estaban en el hecho de la coincidencia de la cosa que se iba a intercambiar y también por el problema que se tenía al momento de definir el valor. Entonces, para ellos, para los monetaristas, tácitamente esto, el dinero sirve o ellos lo visualizan como un instrumento que permite eliminar estos problemas que generalmente generaba el trueque. Si ustedes se enfocan a la escuela keynesiana, la escuela keynesiana dice que considera la moneda como una institución social, es un enfoque diferente. Acá les decían que era simplemente un instrumento que a mí me permitía, en la monetarista me daba a entender de que era simplemente un instrumento que permitía reducir los costos en las operaciones que antes nos generaba el trueque. Pero acá habla de una institución social, ¿ya? Inclusive anterior al intercambio de mercado. Es como que esto ya en cierta medida existía, y esto no es una construcción de ahora, sino que es resultado de un proceso social, en este caso de la relación entre los hombres. Es una forma de explicar el dinero. Repito, este artículo tiene como sentido tratar de enseñarnos o tratar de demostrarnos qué es el dinero desde diferentes perspectivas, tratando de analizar las características del dinero. Avanza un poquito más en las diapositivas, por favor. Bueno, aquí, regresa, por favor. Ya. Aquí, por ejemplo, los compañeros dicen, si lo vemos desde una percepción visual, ya, en realidad, si vemos el dinero simplemente como algo material, o sea, si usted le quita el valor que tiene el dinero, usted lo ve simplemente como un material, va a ver que el dinero es un pedazo de papel. No es más que eso, un pedazo de papel. Pero la pregunta es ¿por qué adquiere o por qué tiene valor el dinero? Y ustedes ya lo van a ver más adelante cuando yo les explique sobre lo que es el dinero fiduciario. El dinero tiene valor porque nosotros tenemos fe en que eso vale lo que vale. Si usted perdiera la fe de que eso tiene ese valor, simplemente sería un pedazo de papel. En otras palabras, usted toma un billete de 20 y tiene fe que ese billete le sirve a usted para comprar $20 en un producto, en los productos que a usted le interese. Pero si alguien a mí me entregara ese billete y yo no tuviera fe de que eso vale lo que vale, simplemente para mí es un pedazo de papel. Se los pongo más sencillo. Imagine que usted viajó por el mundial, viajó a Qatar. Y en Qatar, no sé cuál es la moneda, los shekels creo que son, bueno, no sé, ese es bueno, la moneda que sea en Qatar, no me la sé. La moneda que me entrega a mí, ¿ya? Si yo creo que ese papel que me están entregando no vale lo que vale, simplemente para mí es un papel, no me sirve para nada. No tiene esa capacidad, en este caso que ellos lo llaman aquí, no es algo que me sirve para comprar, ¿ya? No le doy esa propiedad, ¿ya? Y esto de aquí también es otra forma de explicar este ser que es el dinero, explicarlo a través de sus características. En este caso, enfocando el hecho de que nosotros le damos la propiedad de que ese dinero me sirve a mí para poder comprar. Avanza un poquito más. Avanza un poquito más. Ya, aquí, por ejemplo, hace una diferencia entre lo que es el crédito, lo que es en sí el dinero, ¿no? Y en realidad, el crédito no es dinero. Cuando a mí me dan una línea de crédito, no es que me dan dinero directamente, no que me dan un cupo de consumo, una cierta cantidad que yo puedo utilizar. Y posteriormente la institución financiera lo que hace es cruzar con la casa comercial o con la empresa que mantenga relación, y en ese momento hace el pago correspondiente, pero en realidad es como una especie de cupo, no es exactamente dinero. Por eso es que acá le dices el dinero en una cuenta de banco no es propiamente dinero, sino una representación de dinero. El único dinero real sería el dinero en efectivo, lo cual lo podemos encajar como una concepción histórica del dinero que puede distinguir algo así como una distinción ontológica entre un dinero antiguo y un dinero moderno. Lo que le está diciendo es que nosotros podríamos explicar también al dinero en función de cómo lo percibimos actualmente. O sea, si nosotros vemos que el dinero, el verdadero dinero es el físico, el tangible, el que yo puedo tocar, pero actualmente también se denomina dinero a algo que es un registro numérico que nosotros tenemos en nuestra cuenta, ¿no?
No lo tengo físico, no lo tengo tangible, pero también implica dinero. Entonces, aquí están tratando de explicar qué es el dinero, pero explicando este ser, pero a través de estas características. En el uno que es tangible y en el otro que es simplemente algo digital, inmaterial, un registro numérico que yo tengo en una cuenta puntual. ¿Ya? Pero nuevamente ustedes pueden ver aquí esfuerzos por tratar de explicar ese ser, que en este caso, el ser de análisis, que es el dinero. Avanza un poquito más. Ya. A ver, aquí si no me acuerdo cuál era esta, los modelos de representación funcionan para explicar. No, vamos a las características. Creo que sí tenías una diapositiva con relación a las características. No, más adelante, más adelante. No, esta es la última. Ya. A ver, la compañera explicó ciertas características, ¿no? Entonces, ¿me puedes citar las características para irlas mencionando cada una e irlas explicando? ¿Qué características citaste? 4. Podemos decir que el dinero lo podemos ver como una unidad de cuenta, Muy bien, como un medio de para. Tranquila. A ver, primera característica, ya la vamos a ver también cuando desarrolle el concepto de dinero. Una primera característica que tiene el dinero es que sirve como unidad de cuenta. En cristiano, simplemente el dinero yo lo puedo utilizar para representar su equivalencia o la equivalencia de un bien en unidades de esa moneda. Me explico mejor. Si yo tengo un celular, yo sé que un celular puede valer 200 unidades de la moneda que está circulando. Cojo una gallina, yo sé que esa gallina puede costar 20 unidades de la moneda que está circulando. ¿Ya? O sea, me sirve a mí como unidad de cuenta porque yo puedo representar el valor de ese bien en unidades monetarias de la moneda que se esté considerando en ese momento. Implica como unidad de cuenta. ¿Qué otra característica tiene? medio de cambio. Ya, medio de cambio. ¿Por qué es un medio de cambio? Porque yo les había dicho también, o habíamos llegado a la conclusión también, de que el dinero es como una especie de mercancía. Esa mercancía que es genérica, que todo el mundo la quiere. Si yo quiero comprar la gallina, entrego dinero y a cambio tomo la gallina. Es como un medio de cambio, me sirve como un medio de cambio. Entrego, es como un proceso parecido al trueque, ¿no? Entrego esta mercancía, que es el billete o la moneda que tengo, y a cambio recibo el bien que a mí me interesa. Esa es otra característica del dinero. ¿Qué más tiene? ¿Cuál es la otra? Medio de pago. Ya, medio de pago porque me sirve a mí para pagar. ¿Para pagar qué? Las deudas, por ejemplo, que tengo. ¿Sí? Yo tengo una deuda, esa deuda la puedo pagarla justamente con el dinero que tengo a disposición. ¿Qué más? ¿Cuál es la última característica? Tenemos depósito de riqueza. Ya, depósito de riqueza. ¿Por qué? Porque el dinero me sirve a mí. Todo lo que yo no consuma hoy y que guarde hoy implica como una especie de ahorro, y yo lo que hago tácitamente es desplazar el consumo hacia el futuro. Si yo me gasto hoy día el dinero, simplemente lo que sucedió es que gasté hoy el dinero, ¿ya? Y lo utilicé el día de hoy, pero yo puedo tomar esa cantidad de dinero y digo, no voy a consumir hoy y la guardo para consumirlo en el futuro. Por eso es que me sirve a mí como depósito de valor, citaste, ¿verdad? Depósito de valor, Sí, citaste. profesor. Sí, depósito Sí. de valor, porque lo que hago es tácitamente trasladar el valor de hoy al futuro, para que lo comprendan mejor. Si las monedas fueran en gallinas, las gallinas no me sirven como depósito de valor. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que si yo cojo a la gallina y digo, no voy a consumirme la riqueza que tengo hoy en gallinas, sino que la voy a consumir dentro de un año, y guardo las gallinas en un lugar para que nadie me las vea, nadie me las robe, nadie me las toque. Ya, esas gallinas luego de un año lo más seguro es que están muertas. Ese es el problema con ese tipo de bienes que se utilizaban como moneda de pago. Pero la moneda, si usted coge el dinero, lo guarda, luego de un tiempo va a tener, si era un billete de A20, va a tener el mismo billete de A20. Pero ¿qué fue lo que pasó? No consumió ese dinero el día de hoy, sino que lo guardó para futuro. Eso implica depósito de valor. Y a través de la explicación de esas características, lo que se trata de hacer es explicarnos, o los autores trataban de explicarnos a nosotros, qué es el dinero justamente a través del análisis de estas características. En cristiano, les repito lo que implica este artículo. Este artículo lo que busca es hacernos entender a nosotros qué es el dinero.
Y para eso los autores hicieron un ensayo de traer una serie de información que describían a este ser, me refiero al dinero, para que nosotros podamos entender en función de esas características, poder entender lo que es el dinero. ¿Se comprende lo que plantea este artículo? ¿Se entiende? Niños, niñas. Igual, estas características van a ser revisadas más adelante. De acuerdo, perfecto. Ontología del dinero. ¿De aquí quiénes están presentes y quiénes pertenecen al grupo? ¿Quiénes pertenecen aquí al grupo? ¿Quiénes nomás están? Si ya dejan de compartir, por favor. Profesor, yo, Juan Luisa y Barreto pusimos en la Ya, pero ¿quién más ahorita pertenece a y tu grupo? también Zambrano Noemí ¿No está acá? se quedaron fuera de la sala por errores de conexión o no se pudieron unir. Ya, Ajá. no me justifique las cosas. No entraron porque aperturé Mm. luego el espacio y no entraron. Las cosas Ah, como sí. son. Ya. A Entonces ver, solamente los dos expusieron. Tú, Juan Luisa y Barreto. y Barreto. Perfecto. Juan Luisa y Barreto. Listo, queda registrado en el video al momento de calificar este tema. De acuerdo. Había mucho más en el artículo, pero hicieron lo correcto. Yo presento lo puntual, es difícil entender lo que implica ontología, hicieron lo correcto al momento de explicar el concepto para poder introducir al espectador, entender sobre lo que van a hablar. ¿Ya? Y luego de eso obviamente desarrollaron el tema. ¿Ya? No somos expertos en todo, pero tenemos la capacidad de ser inteligentes, tenemos la virtud de ser inteligentes y poder investigar lo que nos interesa poder explicar. Este es el mensaje subliminal para todos los grupos. Primera recomendación que les doy, no solamente para la presentación aquí, señorita Altafulla, ya déjese el cabello y présteme atención. Les digo que no solo para la presentación que ustedes tienen aquí, sino para toda la vida. Nunca vayan a presentar algo con una expresión que ustedes no conocen. Porque lo que hacen es dar espacio para que quien está cuestionando su presentación los revuelque con eso. Ustedes en algún momento van a presentar su tesis. Y si ustedes cometen el error de ir ante un tribunal con un término que no conocen, ese tribunal, si les toca un Miguel Cueva en el tribunal, los va a coger y los va a desnudar. Y les va a dar con ese mismo término que llegaron, les va a criticar. Y les puede tumbar una tesis. Entonces no cometan esos errores. Pulan la información. Creo que el grupo que presentó hizo un trabajo adecuado. Llevó la pelota a su cancha y evitó que lo cuestione en cosas para las cuales ellos no estuvieron preparados. Llevó la pelota a su cancha y manejó bien el tema. ¿De acuerdo? El mensaje subliminal que les doy es que el resto de grupos pudieron ver la presentación del día de hoy. La próxima semana que tenemos ya, continuamos con las presentaciones, les voy a pedir que ustedes presenten y ya saben lo que tienen que hacer. ¿De acuerdo? No les pido que sean expertos, pero sí quiero que demuestren que han investigado sus temas. Si algo no lo encontraron, busquen alguna alternativa. En realidad, el texto que tiene el primer grupo es un texto traducido del inglés al español. Por eso es que no le ven coherencia. Pero si ustedes hubieran buscado en internet, ustedes tenía el artículo y yo, bueno, ya lo cerré el artículo. Pero ese artículo ustedes también lo tienen en español y lo pueden utilizar. Pero, repito, o sea, no pueden venir con eso sin pulirlo a presentarlo acá. Entonces lo que les pido es pulan un poquito más su trabajo. Simplemente lo que estoy haciendo aquí es preparándolos porque ustedes ya están a punto de salir. Tienen que saber expresarse, tienen que saber explicar, tienen que manejar una exposición de manera correcta, ¿ya? Y obviamente conocer un poco el tema que van a presentar. De acuerdo, tómenlo como un ensayo esto que hicimos. La próxima semana los espero con las exposiciones, nos vamos a quedar hasta acá, pulan su trabajo por favor. Y si alguien quiere, para aprovechar todavía nos queda 20 minutos, si alguien quiere revisar su temática y quiere hacerme alguna consulta de lo que va a presentar, me gustaría quedarme con ellos trabajando. Si alguien desea comentar su tema para ver
cómo está o algo que le llame la atención o algo que no haya entendido, me gustaría poderle ayudar. Con el resto, les agradezco por haber estado acá. Por favor, pulan su trabajo y nos veríamos la próxima clase. Me quedo solamente con aquellos que quieran revisar algún tema de algún punto de su temática que deseen trabajar. Listo, jóvenes. Les agradezco entonces el resto. Nos vemos la próxima semana. Y estoy abierto a las preguntas que me hagan quienes deseen conversar. Profe, una consulta. Muy bien, esperemos un ratito. Quédense solamente los que quieran participar. Consultar algo. Rapidito, mi grupo tiene que volver a exponer la otra semana. ¿El grupo fue el primero? No, el segundo. No, los presentaron. Fue adecuado. Fue adecuado. Estaba bien. Estaba bien. Pero en realidad ustedes dos solamente son los que han participado, porque el resto no estuvo acá. ¿Ya? Listo, ahora sí. Me quedo con Profe, Sí, una pregunta. Lo que dígame. pasa es que al exponer usted dijo que era necesario una sola persona. Entonces, esta vez que los chicos expusieron los dos, usted dice que solo les está poniendo como la participación a ellos dos. Sí, pero es una sola persona exponiendo. Pero cuando te están dando con todo, se supone que por eso son un equipo de trabajo. ¿Ya? Y cuando están siendo cuestionados, la lógica es que todo el equipo responda. ¿Ya? Es como que yo les estoy pagando en puntos. En este caso, no le voy a pagar a alguien que no está aquí dependiendo de su posición. ¿Ya? Es justo, ¿verdad? Yo creo que sí. Muy bien. Ya que me cuestionó la señorita Altafulla, no sé si hay otra pregunta. A ver, ¿quiénes quieren revisar el tema? ¿Quiénes quieren revisar su tema? Muy bien, te escucho, por favor, Viviana. Ya, una consulta. Alguien está hablando, el grupo 2 creo que es Pamela. Viviana, tú querías preguntar, creo que. Ah, ya, es que pensé que estaban hablando, pero ya, por ejemplo, en el tema identidades del dinero, no, usted asignó un artículo o ciertos grupos un video, pero en nuestro tema no está el artículo, el video. Entonces nosotros lo buscamos internamente, entonces no sabemos si ahora estará bien o está mal. A ver, video, no entiendo, video no he asignado. No, es que había otros que son videos, entonces suponía yo que eso era para otros temas de otros grupos, pero la mayoría tiene artículos y el artículo, por ejemplo, el tema mío son las identidades del dinero y me descargué todos los artículos del grupo 1, 2, 3 y no está. Por lo tanto, lo que yo hice o lo que hizo mi grupo para, en caso de que nos tocara el día de hoy, es buscarlo vía internet, buscar otro, bueno, encontramos un artículo donde nos habla sobre las entidades. Cachito, te soy honesto que no comprendo lo que me planteas. Vamos a la plataforma y veamos tu artículo para ver qué problema hay. A ver. Plataforma. Estoy editando, ¿verdad? A ver, Banco y Mercado. Banco de Seguros, perdón. ¿Tu artículo cuál es? A ver. ¿Qué número de grupo eres tú? 4. Aquí, sociología moral del dinero, ontología del dinero, historia del dinero, identidades del dinero. Sí, sale ontología y funciones del dinero. Veamos si de repente me equivoco. Está ligado al tema de ontología. Ya. ¿Tienes ahí los artículos que has identificado? El artículo que nosotros sacamos, permítame un momento, es que como ya sabía que no me tocaba exponer porque ya vi que es tarde, le apagué la compu. Tenemos el artículo
de la Universidad Pública de Navarra, de Celso Sánchez Kadesky. Ya. Ahí nos habla sobre las identidades del dinero. Porque en sí vamos a hablar sobre las funciones del dinero, pero nuestro compañero descartó que no es lo mismo una función que una identidad. Sí, es verdad. Las funciones son otras cosas. Pero la función incluso ya lo explicó mi compañera Barreto, entonces como que estábamos mal y las identidades es como nosotros vemos el dinero, ¿no? A ver. Déjame ver el artículo que tú me mencionas. Déjame ubicarlo y según eso te digo. Ya, el artículo que tú estás presentando, que ustedes identificaron, Celso Sánchez Kadecki. El resumen te dice: a lo largo de este trabajo se ha pretendido desvelar los niveles simbólicos que constituyen la existencia de la gráfica, potencia de racionalidad económica, diferenciando el dinero nace de una forma no deliberada, ya aparece en la modernidad técnico para representar sí, 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 sí. Y si no recuerdo mal, este artículo justamente enfoca una de las ideas que a mí me llamaron la atención, que tiene que ver, el problema es que no lo he linkeado, está linkeado equivocado. Es decir, no recuerdo mal, este artículo te habla de unas primeras formas del dinero y habla entre esas primeras formas del dinero el tema de los sacrificios, donde lo que decían que el sacrificio era como una especie de moneda que se le pagaba a un dios para que te perdonara tus pecados. Y si tú los veías, era el sacrificio en sí implicaba una moneda, era dinero, ¿no? Si no recuerdo mal, este es el artículo. Sí, sí, este de aquí me interesa. Trabajen puntualmente con este que tú me dijiste de la Universidad de Navarra. ¿Ya? Bueno, profe, entonces estaría bien el trabajo prácticamente. Sí, si lo hiciste sobre eso, está muy bien. Te lo Ya. proyecto para coincidir, a ver, para solamente que estemos de acuerdo en lo que... Este de aquí es el que tú Sí. mencionas, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto, ese identifícalo, no hay ningún problema, con ese trabajamos. Sí, Ya, porque eso es. disculpa por no haberlo ligado, pero ya lo voy a corregir. Gracias. Listo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud con relación a los temas que tienen que presentar? Profesor, buenas noches. En el grupo 3 también tenemos el mismo inconveniente. Lo que es la historia del dinero, también sale lo que es del grupo 2, o sea, es lo mismo. La ¿Ontología también les misma, aparece? sí, en la historia del dinero del grupo 3. A ver, esto es lo que... nuevamente. Ya, ¿me repites tu tema, por favor? Historia del dinero. Ya, a ver, te voy a dar un link. En este momento te lo coloco, lo coloco en el chat para que puedas ver el artículo que vas a utilizar. Listo, profe.
A ver, entra al chat y mira por favor ese artículo. Y dame certeza de que lo puedes bajar. No llega ningún mensaje, profe. En el chat. Sí, no llega. En el chat de aquí. No en el chat de WhatsApp. En el chat de aquí. No, aquí en el Zoom no llega ningún mensaje. A ver. Ahí, por favor, mira. Ahí sí, profe. Sí. Listo. Con ese vas a trabajar, ¿ya? Ya. ¿Alguien más alguna consulta? Yo, profe. Ya. Permíteme solo un ratitito. Doctor Briones, ¿cómo le va? Buenas noches. Estoy ahorita en clase, pero cuénteme en qué le puedo ayudar. Yo terminando ya clases le solvento su inquietud. Envíeme por favor un audio. A ver chicos, ahora sí. Cuéntenme. Ya, es que ahora tenemos una duda con mis compañeros. Ya, ¿cuál es? Ya, si hacemos la exposición referente al artículo, hablando en sí de la historia del artículo, o podemos dirigirnos a internet a investigar un poco más y no hablar netamente del artículo y hablar de la historia. No entiendo. O sea, ¿qué artículo te tocó a ti? El primero, Ah, ya. ¿Cómo era tu tema? sociología moral del dinero. Estamos aquí. Eh, bien. Eh, En realidad, o sea, lo que te mencionaba de la historia es porque yo tengo en mi cabeza justamente que me parece que es Wilkes el autor de este artículo. Wilkes comienza narrando Ariel Wilkes comienza narrando esta situación de lo que ocurría con esta señora y su familia. Y luego de contar la historia comienza a desagregar toda las identificaciones teóricas que él hace con relación al dinero. Ya, lo que te voy a dar aquí, yo no sé si es el mismo artículo que estaba linkeado, voy a poner igualmente en el chat ahorita. Este artículo, este de aquí síguelo y explica este artículo. ¿Ya? Puedes ingresar y poderlo ver. Ya la voy a abrir. Trata de entrar y confírmame si lo puedes ver y si no es el mismo que yo les estaba colocando. Ya, hasta que la compañera revise. ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud? Crespo, ¿quieres Sí, preguntar algo? profesor. ¿Lo Disculpe, Sí. nuestro grupo es el número 5. Lo que pasa es que nos tocó el significado social del dinero, pero hay dos artículos. Es de la misma autor y todo, solo que hay dos artículos y sí varía en algo. Los dos. Uno está como que más, tiene ciertas cosas que el otro no, entonces no sé si nos basamos en los dos o cuál de los dos. Nos de Viviana No Celo. sé. Sí, ese. Lee los dos y saca lo mejor de ellos. Ya, listo. Ya, ok, profesor. Gracias. Sí, perfecto, gracias. A ver, ¿pudiste abrirlo?
Sí, sí, se abre, pero sí es lo mismo. ¿Es el mismo? Sí. Pero, cuál es el problema del artículo? Es que no entiendo por O sea, qué la... mi pregunta es, que o sea, la pregunta del grupo es que si hacemos la exposición y todo en base al artículo, a contar la historia y todo eso, o podemos hacer otra cosa, hablar del tema, pero contar otras cosas, otro ejemplo, así. A ver, mira, lo que te pido es que primero leas el artículo y saques las partes más importantes de ese artículo. Y esas partes importantes, que ya en realidad las tienen ahí, pero pónganlas de tal manera que se lo pueda comprender. Lo que tú estás identificando, plantéalo, proponlo y explícalo de tal manera que los que estamos acá podamos entender claramente lo que quieres dar a entender. Tú comenzaste a narrar los ejemplos y el ejemplo obviamente tiene que ver con esta historia. Si la historia te sirve para explicar, síguela. Si tú crees que la historia que está narrando la puedes explicar con otro ejemplo, plantéalo. Pero lo que no quiero es que se vuelva difuso, o sea, se pierda el concepto. No sé si me doy a entender. O sea, la historia que ellos narran, cuando yo la leí, para mí me permitía relacionar lo que buscaban identificar con lo que decía la historia. Pero lo que yo estoy entendiendo es que tú quieres contar lo mismo, pero con otra historia. Si tú crees que no se pierde la esencia, hazlo. Pero si es algo que distorsiona lo que está planteando el autor, preferiría que no lo hagas y expliques presentes el ejemplo original. ¿Me Ok, explico? entonces, ¿Sí? sí, gracias. Perfecto. Muy bien. ¿Quién más? Crespo, ¿querías preguntar algo? Sí, ingeniero, es más bien una guía estructural. Quisiera saber o tener una sugerencia suya con respecto a las conclusiones. Por lo general, yo presento mis láminas, o bueno, la conclusión, simplemente la lámina que dice conclusión, nada más. Las conclusiones las damos nosotros. Pero al momento de presentar, no sé si usted desearía o una imagen, un texto, algo como para que esté fijo y decir, ah, ya, esa es la conclusión fija de nosotros, pero por lo general como las conclusiones varían dependiendo de la persona, por eso no pongo yo, no ilustro eso. Entonces quería saber una sugerencia de usted. Ya, a ver, no sé qué tema te tocó, pero generalmente cada uno de los artículos o la gran mayoría de artículos a veces los autores presentan conclusiones propias, ¿no? Y como es un artículo, uno toma las conclusiones y las explica. ¿Ya? En realidad las conclusiones deberían ser las que presenta finalmente el autor. Luego de eso podrías presentar una crítica a las conclusiones. Esa crítica podría ser o tendría lógica siempre y cuando tú no estuvieras de acuerdo con lo que él plantea como conclusiones, eh, o podrías mejorar lo que él dice, ¿no? No sé si me voy a entender. Imagínate que tomas un artículo y dice, eh, los perros son perros porque se identificó que ladran y tienen pulgas. ¿Ya? Y tú dices, bueno, esta conclusión del autor, tú podrías criticar eso, ¿no? El autor es muy superficial al momento de identificar a los perros porque solamente los clasifica porque ladran y tienen pulgas, cuando hay una serie de otros indicadores que se pueden considerar también para concluir de que un perro es perro. No sé si me voy a entender. O sea, ahí tú presentas una crítica a la conclusión, si es que la tiene. Si no, presenta las conclusiones que te da el autor y trata de desarrollarlas. O ahí sí tómate o date el lujo explicando qué es lo que quiere transmitir el autor. ¿Me doy a entender? Sí, ¿Me sí, comprende? sí, Ya. perfectamente. Ya, y la estructura con relación a la presentación es sencilla. O sea, en el resumen, tú tienes lo que básicamente es el artículo. Y eso podrías manejarlo como en esencia al inicio, ¿no? Entonces tú dices, yo voy a explicar este artículo que lo que versa es sobre esto. Y luego de eso ya vas desagregando cada una de las partes. Un artículo es muy típico, tiene una parte introductoria, tiene una parte de desarrollo, tiene conclusiones, tiene hallazgos. Entonces la estructura es muy sencillo de seguir. O sea, lo que quiero es que tomes el artículo, lo desgloses y presentes eso de tal manera que quien está del otro lado entienda sin haber leído el artículo, comprenda exactamente cuál es la parte medular de lo que se investigó. Eso es lo que quiere. Claro, así lo he desarrollado, más bien tenía énfasis en la conclusión. Listo, ya entendí, ingeniero, gracias. Perfecto, gracias a ti. ¿Alguien más?
¿Alguien más? ¿O alguien más? ¿No? Porque se han quedado hasta ahora asumo para preguntar, si no, no para vernos las caras. A ver, pregunten, por favor. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Ninguna inquietud? Bueno. Listo, entonces si no hay inquietud nos quedamos hasta acá. Chicos, buenas noches, pasen bien y nos vemos en la próxima clase. Gracias. Bendiciones. Gracias. Pasen bien, chicos. Bendiciones.